Sé todo sobre ti. Somos una civilización que ha superado desde hace tiempo los límites de su imaginación. Pero a ustedes les dedicamos estas palabras, porque nosotros vemos todo. Hoy es un nuevo capítulo sobre ustedes. Será desagradable, pero honesto. Ustedes se llaman a sí mismos racionales. Pero la verdad es que su conciencia racional es fácilmente engañada. Ustedes creen que la inteligencia es la clave del éxito. Pero si así fuera, ¿por qué en un mundo lleno de personas geniales hay tantas decisiones estúpidas? Un hombre con un diploma está sentado en una cafetería con un amigo. Pasé el verano estudiando neurobiología. Preparé una conferencia sobre percepción y sesgos cognitivos. Oh, genial. ¿Qué nuevo aprendiste? Bueno, digamos que mi novia se fue otra vez porque olvidé sacar la basura de nuevo. ¿No entiendes lo importante que es eso? Bueno, ¿cómo decirlo? Creo que no tiene que ver con mi inteligencia. Simplemente no pude poner la basura en el cubo. ¿Saben por qué? Porque la inteligencia es un conjunto de conocimientos. Y la racionalidad es la capacidad de utilizar esos conocimientos en la vida real. Pueden resolver problemas con 100 puntos, pero no pueden resolver un conflicto con los vecinos, porque no saben cómo abordar la conversación. Conocen cada hecho, pero no saben cómo aprovecharlo. Usted resuelve ecuaciones en la pizarra, pero en la vida real olvida que la felicidad no se vende en una caja con números. Usted sabe todo, pero no entiende. Usted entiende, pero no utiliza. Usted utiliza, pero no vive. Usted se enorgullece de su inteligencia. Pero cuando no funciona en la realidad, ¿qué queda? Usted se llama a sí mismo inteligente, pero todo lo que hace es llenar exámenes, sin saber cómo resolver el problema de la vida. La inteligencia no lo es todo. No lo hace inteligente, lo hace erudito. Pero la erudición no es igual a la sabiduría. La habilidad para recordar información es solo el comienzo. La sensatez es la capacidad de aplicar ese conocimiento, tomar decisiones, entender cómo funciona el mundo y encontrar su lugar en él. Oficina. Un empleado con un título de candidato a ciencias, un especialista de alto nivel, llega al trabajo. Todos lo respetan por su conocimiento, por sus soluciones en situaciones difíciles. Él explica a sus colegas cómo resolver un problema, pero luego olvida hacer café para el equipo a tiempo y le grita a un colega porque no podía. ¿No entiendes lo importante que es esto para el equipo? Bueno, claro, yo soy inteligente. Sí, eres inteligente, pero no sensato. Todos queríamos café. Aquí está todo el sentido. Puedes ser un genio en teoría, pero completamente impotente en la práctica. Un supermercado común. Una mujer está frente a una estantería con productos. Ella decide qué comprar. Sabe todo sobre los daños del azúcar, sobre los beneficios de las proteínas, sobre la alimentación adecuada. Pero cuando mira las cajas de chocolates, decide, bueno, ¿y si una vez no hace daño? La inteligencia le dice, no, sabes que eso es perjudicial, pero la sensatez es cuando no cede a la debilidad y se mantiene fiel a su conocimiento. Todo lo que sabes no te ayuda a controlarte. Sabes perfectamente que el chocolate de más no es saludable, pero por alguna razón siempre no tienes tiempo o no puedes renunciar a ello. Construyes tus vidas sobre pruebas, decisiones, pronósticos, pero cuando se trata de hacer la elección correcta en la vida real, te pierdes, como un perro vagabundo. Aprendes, pero no entiendes. Entiendes, pero no aplicas. Aplicar, pero no cambias. El conocimiento son herramientas. La sensatez es la habilidad de usarlas. Eliges no el conocimiento, sino la comodidad. No eliges la solución,
sino el buscador que te sugiera la primera respuesta que encuentre. La inteligencia no te hace razonable, simplemente te convierte en un buen oyente. La pregunta es si alguna vez tomarás decisiones que sean importantes para ti y para los demás. La inteligencia se ha convertido en tu gran regalo, pero no en tu grandeza. Recordemos el antiguo Egipto. Los faraones construyen pirámides, desarrollan un sistema de números y astronomía. Saben cómo medir el mundo, cómo calcular las estrellas. Saben que las estrellas se mueven según leyes y que la Tierra es el centro de su universo. Pueden calcular el camino del Sol y determinar el día en que regresará al mismo punto. Pero no pueden resolver cómo hacer que su país prospere, cómo establecer la armonía social. Y así, los faraones construyen templos y dan órdenes, mientras su pueblo pasa hambre. Porque las decisiones que salvan su inteligencia no tienen que ver con la vida real. Ahora, la antigua Grecia. Sócrates, Platón, Aristóteles, grandes mentes. Ellos plantean preguntas sobre cómo vive el ser humano, sobre la naturaleza del ser, sobre la moral. Reflexionan sobre cómo gobernar un Estado, cómo vivir en armonía con el mundo que nos rodea. Pero la filosofía no salva a Grecia. La lógica no ayudó a resolver los problemas internos. Ciudades divididas, guerras internas, inestabilidad política consumen a esa misma Grecia que le dio a la humanidad los primeros conocimientos sobre la naturaleza humana y la sociedad. El Imperio Romano. Los romanos construyen caminos, acueductos, maravillas arquitectónicas. Ellos inventan el derecho, el sistema de gobierno, la matemática. Pero todo esto no los protege de la descomposición interna. El Imperio Romano se basa en el conocimiento, pero no puede resolver el problema de la moral, la diferencia entre los derechos de los ciudadanos y los esclavos. Pueden gobernar a millones de personas, pero no pueden entender cómo ser buenos. Construyen enormes ciudades, pero no construyen armonía. Hipérbole. Ustedes inventaron la rueda, pero no entendieron cómo usarla cuando se descomponga. Medieval. La muerte negra arrasa Europa. Los científicos guardan silencio. Servilletas con sangre. Los trabajos de los filósofos mueren con sus dueños. Incluso las grandes mentes de la Edad Media, como Agustín, intentan explicar la enfermedad a través del castigo divino. No pueden explicarlo científicamente. La fe y el miedo siguen siendo más importantes que la investigación. Su intelecto y conocimientos no salvan a las personas de lo desconocido. Incluso con un doctorado en el bolsillo, mueres. Porque la racionalidad no puede vencer al azar si no te ofrece soluciones reales. Hemos visto civilizaciones donde la mente era valiosa no para ganar exámenes, sino para resolver problemas. Ustedes siguen confiando en la mente, sin entender que es solo una parte del todo. El intelecto fue su primera elección, pero la racionalidad es lo que han olvidado. Oficina moderna habitual. Una persona con un diploma de una universidad de prestigio entra en la oficina. Ha pasado decenas de pruebas. Ha aprobado millones de exámenes. Y aquí está. Dirige todo un departamento. Sabe cómo gestionar el presupuesto corporativo, cómo distribuir los recursos, cómo construir el sistema perfecto. Pero no sabe cómo establecer relaciones con sus colegas. Su equipo no lo respeta porque no sabe escuchar. No puede comunicarse porque todo lo que sabe son números. Y ahora se enfrenta a otra tarea: desarrollar un nuevo producto. Todo es perfecto sobre el papel. Todos los objetivos están establecidos. Todo está calculado, pero el producto no tiene demanda. ¿Por qué? Porque el producto no responde a las necesidades reales de las personas. Pero eso no lo sabía el científico.
Y ahora su equipo sale en protesta. Ya les dijimos que esto no es lo que necesitamos. Usted sabe cómo gestionar, pero no sabe cómo entender. Usted entiende cómo vender, pero no entiende cómo ser útil. Puede construir corporaciones, pero no puede construir relaciones. Joven emprendedor, está desarrollando una startup, una idea genial. Cada paso está calculado, cada movimiento está pensado. Ha reunido un equipo, ha traído inversiones, lanzado publicidad. Todos los expertos dicen, esto será un gran avance, pero el producto no tiene demanda. ¿Por qué? Porque pensó que podía engañar a la gente con publicidad y hype. No tuvo en cuenta el factor humano. No entendió que el éxito de un negocio no son solo números, sino conexión con las personas. Sarcasmo. Puedes construir startups, pero no puedes construir confianza. Político con alta aprobación. Sabe cómo mantener el país en sus manos. Sabe cómo gestionar la economía. Sabe cómo negociar con líderes mundiales. Pero cuando se trata de tomar decisiones que afectan a sus ciudadanos, compromete su conciencia. El político toma una decisión ventajosa que no ayuda al país, pero le trae dividendos políticos, porque cree, si los números dicen una cosa, entonces eso es la verdad. Pero cuando su pueblo sale a las calles con protestas, no entiende por qué. No comprende que la decisión fue inteligente, pero no razonable. Se dio cuenta de esto demasiado tarde. Hemos visto civilizaciones donde la inteligencia no se limitaba a los números, donde la inteligencia siempre estaba en armonía con la humanidad, donde la ciencia era solo una herramienta para la realización de objetivos reales y no un fin en sí misma. Ustedes convierten la ciencia en un arte de manipulaciones. Ustedes utilizan el conocimiento para controlar, pero no para mejorar la vida de las personas, sino para mantener el poder. Ustedes piensan que la inteligencia los salvará, pero han olvidado que la racionalidad es lo que hace que su conocimiento sea útil. Crisis financiera. Todo el país se ha endeudado. Los bancos ganan miles de millones y la gente pierde sus hogares. ¿Por qué? Porque el inversor inteligente lo ha calculado todo, lo ha verificado todo. Sabía que el riesgo es siempre un cálculo, pero no tuvo en cuenta que el dinero no puede ser el único criterio de éxito. Invirtió en deudas que parecían una buena oferta, pero no pensó en las consecuencias para las personas. Y así, miles de personas pierden sus apartamentos, mientras él sonríe en la portada de una revista. Intelectual del año. Crisis ecológica. El hombre compra un nuevo smartphone. El viejo lo guarda en un cajón. Sabe que las baterías no se reciclan. Pero eso no importa. El nuevo smartphone es más rápido, más brillante, más moderno. No piensa en que todo esto será desechado al final, pero considera que este momento de belleza justifica su acción. En el mundo hay montañas de basura, océanos llenos de plástico, miles de animales han muerto, y todo por la comodidad. Sarcasmo. No piensan en el futuro, piensan en sí mismos, y lo llaman progreso. Redes sociales. El hombre publica una foto en Instagram. Así es como pasé mi día. Sabe que no vivió ese día de verdad, pero por cada me gusta, sus emociones comienzan a cobrar vida. Tiene una foto, tiene descripciones, tiene una confirmación virtual de que ese día tuvo sentido. Pero cuando la cámara se apaga, se queda en un apartamento vacío, con ojos vacíos. Cree en la aprobación, pero no entiende que esa aprobación no significa nada. Una persona inteligente decide comprar un coche. Lo elige por sus características, por los precios, por las opciones. Todo es perfecto desde el punto de vista matemático. Está sentado al volante, pero no entiende que su decisión es otro paso hacia una civilización destructiva. Su automóvil no es solo un coche,
Es una emisión de dióxido de carbono que quizás algún día será la causa de terribles catástrofes naturales. Pero él piensa, es conveniente. Ustedes lo llaman desarrollo. Nosotros lo llamamos suicidio con logotipo. La inteligencia te hace inteligente, pero la sensatez es lo que te permite entender cómo vivir con esa inteligencia. Estudiante en el examen. Él está sentado en el pupitre, sus manos tiemblan. Sabe todas las respuestas. Pasó toda la noche resolviendo problemas, estudiando teorías. Sabía de memoria cada párrafo. Y así, presenta el examen con 100 puntos. Pero cuando sale del aula, solo le queda una pregunta. ¿Qué voy a hacer con este conocimiento? Se sienta en un banco, saca su teléfono y comienza a desplazarse por el feed de las redes sociales. Me gusta. Otro más. Comentario. Otro más. ¿Y si alguien le dio me gusta a mi publicación antigua? Él cree que su inteligencia lo llevará al éxito, pero no entiende que este éxito no depende de la cantidad de conocimientos, sino de cómo los utilizas en la vida. Ustedes enseñan, pero no entienden. Ustedes saben, pero no aplican. Ustedes piensan, pero no viven. Médico y paciente. Doctor con alta cualificación, certificados, títulos y experiencia. Puede explicar cada enfermedad, cada diagnóstico, pero cuando va al supermercado, no compra comida saludable, sino comida rápida. Le dice al paciente que debe comer más verduras, pero él mismo come papas fritas porque es más conveniente. Sabe exactamente lo que es dañino, pero no entiende lo que es dañino para su vida, cuando él mismo no aplica esos conocimientos. Gerente en una reunión. Él dirige el departamento. Sabe cómo aumentar las ventas, cómo llevar a cabo una campaña publicitaria. Pero cuando se trata de gestionar personas, no puede llegar a un acuerdo con sus colegas. Él dice, he calculado todo, es correcto, pero su equipo no confía en él. ¿Por qué? Porque el conocimiento no resuelve cómo trabajar con las personas. La comprensión y la empatía son lo que hace que un equipo sea exitoso. Él no entiende esto. Ironía. Sabes cómo construir una carrera, pero no sabes cómo construir relaciones. Pareja casada. Él es un abogado exitoso. Ella es una empresaria exitosa. Ambos con diplomas y logros profesionales. Pero en su hogar hay silencio. No pueden entenderse mutuamente. Sus conversaciones son sobre proyectos, negocios, negociaciones comerciales. Pero cuando se trata de sentimientos, se pierden. Él no puede decirle cuánto la ama. Ella no puede decirle a él lo que es importante para ella. ¿Por qué? Porque no saben cómo estar vivos. Saben cómo tener éxito, pero no entienden cómo ser auténticos. Construyes una carrera, pero pierdes relaciones. Construyes un negocio, pero olvidas que lo más importante es la comunicación viva. Tu inteligencia te lleva al éxito, pero solo la sensatez puede llevarte a la felicidad. Usted llama a esto progreso, pero en realidad es caos, oculto tras números y títulos, tiempos de crisis económica. Políticos y economistas se sientan en enormes salas, discutiendo tasas de interés, inflación, deudas públicas. Tienen miles de fórmulas, pero no hay solución. Dicen, hemos calculado todo, todo estará bien. Pero todo se sale de control. La gente pierde empleos, ahorros, hogares. ¿Por qué? Porque construyen su economía sobre matemáticas y cifras, y no sobre las necesidades reales de las personas. Tienen inteligencia, no tienen sensatez. Miles de personas firman créditos para la compra de vivienda. En los bancos hay gerentes que logran calcular cada porcentaje. ¿Y qué pasa con la gente? Pierden sus hogares porque no pueden pagar. ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta la realidad cuando se les ofrece un crédito. Cuentan números y no sus propias posibilidades.
Nadie les advierte que la estabilidad no siempre es una fórmula. La estabilidad es una gestión razonable de riesgos y no una confianza ciega en los números. Presidente, con una gran experiencia, diplomas y conocimiento de todos los sistemas económicos y políticos, él decide cómo gestionar el país. Pero cuando se enfrenta a un problema real, la injusticia social, la pobreza, la desigualdad, no entiende que la solución no está en los números, sino en las personas. No puede resolver el problema porque su enfoque intelectual no incluye los sentimientos y necesidades humanas. Utiliza estadísticas sin entender que las personas no viven según fórmulas. Ustedes construyen grandes edificios, pero se olvidan de que su sociedad puede colapsar no por una crisis, sino por ignorar el factor humano. Ustedes crean un mundo a partir de números y fórmulas, y luego se sorprenden de que las personas dejen de escucharlos. Ustedes son inteligentes en cálculos, pero no son inteligentes en la vida. Ustedes son inteligentes en decisiones, pero no son inteligentes en problemas. Ustedes son inteligentes en lógica, pero no son inteligentes en sentir. Hemos visto civilizaciones donde el conocimiento matemático siempre estuvo en armonía con la realidad, donde la ciencia ayudaba a vivir y no a destruir. En su caso, la ciencia se convierte en un arma fría para manipulaciones. Ustedes son inteligentes, pero han perdido la sensatez en el camino. Hemos visto mundos donde la inteligencia no era solo una herramienta para alcanzar metas, sino también parte de la armonía con el mundo que nos rodea. Existe un planeta donde la racionalidad y la inteligencia sirven a un único propósito. Una civilización donde cada persona desde una edad temprana aprende. El conocimiento no es una herramienta de poder, sino una herramienta de cuidado hacia los demás. Aquí, los niños no aprenden teoría por una calificación. La aprenden para mejorar la sociedad, cuidar a los demás y proteger el planeta. Cada paso en la educación es un paso hacia un mundo donde el desarrollo no depende de exámenes, sino de cómo resuelves problemas reales. Cada graduado de la escuela no es solo un erudito, es una persona lista para contribuir a la sociedad. Existe una civilización donde el éxito se mide por la armonía social y no por el dinero. Un mundo donde las personas valoran no a quien ha acumulado más conocimientos, sino a quien los ha utilizado para mejorar la vida de los demás. En esta civilización no hay ricos ni pobres, solo hay quienes ayudan y quienes reciben ayuda. Los problemas se resuelven no a través del beneficio, sino mediante la cooperación colectiva. Cada contribución es valorada y cada persona siente su responsabilidad por el futuro. Y han construido un planeta donde las tecnologías no amenazan, sino que ayudan a todos. El aire aquí es limpio, el agua no está contaminada, e incluso las corporaciones, si existen, dirigen sus esfuerzos a mejorar la calidad de vida y no a conquistar el mercado. Hay una civilización donde la ciencia sirve a la humanidad. En este mundo, los científicos no construyen supercomputadoras para guerras o manipulaciones, sino para cuidar la salud de cada ciudadano. Aquí, los médicos saben que lo más importante no es curar una enfermedad, sino prevenirla. Aquí, todos los recursos están dirigidos a que las personas puedan vivir largas y felices, y no simplemente existir. Aquí, incluso las tecnologías se utilizan para reducir el tiempo de trabajo y aumentar el tiempo de descanso, de creatividad, de relaciones. Las personas trabajan menos, pero reciben más. Sus logros intelectuales no han llevado a la automatización y robotización, sino a que más personas puedan trabajar con la naturaleza y entre sí. Hay un planeta donde la inteligencia y la inteligencia emocional van de la mano. Aquí, además de matemáticas,
Se enseña a los niños a entenderse a sí mismos, a comunicarse, a estar en armonía con los demás. Las emociones y la inteligencia son una sola cosa. Aquí no hay tres personas en una habitación, calladas, absortas en sus teléfonos. Aquí la gente habla, discute, construye, crea. No es necesario ser perfecto con los números. Lo importante es ser honesto en lo que haces y estar abierto a los cambios. La sabiduría aquí no radica en el conocimiento acumulado, sino en cómo se aplican esos conocimientos en la práctica para ayudar a la sociedad y a la naturaleza. Hemos visto civilizaciones donde el conocimiento siempre ha servido para el desarrollo y no para la destrucción, donde el ser humano no solo era inteligente, sino sabio. Usted vive en un mundo donde el inteligente se convierte en una herramienta para manipulaciones, donde la estupidez se acepta como norma, donde, teniendo conocimiento, haces daño. Usted dice, el conocimiento es poder, pero en realidad, el poder es cómo utilizas tu conocimiento. Usted está en la cima del edificio. Sus manos están llenas de conocimientos, como esta ciudad está llena de coches. Pero, ¿qué ha hecho con ellos? Usted ha construido rascacielos de concreto, pero ha olvidado construir puentes entre las personas. Usted ha construido corporaciones, pero ha olvidado construir armonía. Usted ha recopilado todos los datos, pero no sabe cómo aplicarlos para las personas. Usted es inteligente en números, pero es tonto en la vida. Usted es inteligente en decisiones, pero es ciego en preguntas. Usted es inteligente en pruebas, pero es impotente en la vida. La ironía es que su intelecto no es su victoria, es su error. Usted está en la montaña del conocimiento, pero no ve el bosque de soluciones. Usted ha construido un mundo, pero ha olvidado a las personas. Usted ha creado máquinas, pero ha olvidado el alma. Usted es una civilización con intelecto, pero sin sensatez. Usted ha creado una bomba atómica, pero no ha aprendido a controlarse a sí mismo. Usted ha construido caminos, pero ha olvidado que hay que saber conducir por ellos. Usted ha inventado algoritmos, pero no ha aprendido a vivir con ellos. Hemos visto civilizaciones donde el intelecto servía a las personas, donde el conocimiento se utilizaba para hacer el mundo mejor. Usted, en cambio, lo ha utilizado para construir un mundo que lo destruye. Y aquí está la pregunta que no quieres escuchar. ¿Qué sentido tienen tus conocimientos si no hacen tu vida razonable? ¿Qué sentido tiene tu intelecto si no puedes hacer del mundo un lugar mejor para ti y para los demás? Te has llamado a ti mismo razonable, porque eras inteligente. Pero al final te diste cuenta de que ser inteligente no significa ser razonable. El intelecto sin razonabilidad es como un coche sin volante. Puedes moverte rápido, pero nunca sabes a dónde exactamente. No intervenimos. Solo miramos cómo construyes tus mundos sobre conocimientos, pero olvidas cómo construir tu vida. Acumulas información como oro, pero olvidas que sin sabiduría se convierte en arena. Piensas que cuanto más sabes, mejor vives. Pero toda tu erudición no te salvará si no entiendes cómo usarla para ti y para los demás. Ustedes se llaman a sí mismos inteligentes, pero cada vez que se enfrentan a una elección, simple o complicada, difícil o fácil, eligen la facilidad. Saben todo, pero no pueden responder a las preguntas más simples de la vida. ¿Qué debo hacer con este conocimiento? ¿Qué harán con lo que saben? ¿Cómo aplicarán esto para ser sabios? ¿O continuarán buscando respuestas en las predicciones de otros, en horóscopos y en apuestas de casino? Regresaremos y veremos qué eligen. Inventar una nueva rueda o aprender a montar en lo que ya existe.